da, ¿no?, cierta forma, ¿no es cierto? Miren, aquí está como una serpentina, ¿no? Como una serpentina, y son de dos tipos, hélice alfa y hoja beta, ¿no? Es fácil de recordar porque hélice no está formando así, como un acordeoncito, alfa, y la hoja beta es un pedazo de papel, como una tira de papel, que está plegada, ¿no? ¿De qué forma está plegada? Formando un zigzag, ¿correcto? Entonces, si yo lo veo de esta forma, ¿no?, también puede observarse que estas estructuras se están manteniendo. ¿Por qué? Porque acá tenemos fuentes de hidrógeno, aquí también. Entonces, justamente esas estructuras se mantienen porque hay fuerzas que son derivadas, en este caso, de los fuentes de hidrógeno, que van a permitir que esa estructura se mantenga, ¿correcto? Pero cuando yo voy a los libros, yo veo ¿no? Este garabato, ¿será un garabato? Acá hay dos tipos de estructuras. ¿Cuáles serán? ¿Esta de color celeste o azulino, qué sé yo? Hélice alfa. Y la Hélice beta. Entonces, cuando vemos ya en los libros, ya podemos reconocerlo, ¿no? Porque a veces, cuando cogemos un libro por primera vez, ¿qué estructura será esa, no? ¿Qué representación? ¿Por qué han hecho todo ese ovillo enmarañado, no? Entonces ya sabemos que es justamente la representación de la estructura secundaria de una proteína en la que está así como serpentina, como una hélice, está justamente la hélice alfa, y la que está de forma planita es la hoja beta, ¿ya? Y acá tenemos algunas características, ¿no? Y justamente hay algo muy importante que siempre he pedido, ¿no es cierto? Siempre tenemos que saber, porque en algún momento ustedes pueden decir, ¿no? No, yo voy a ser doctora, voy a ocultar a los pacientes, ¿no? Cada uno va pasando, cada 15 minutos, le pregunto qué tiene, le doy su receta y chao, ¿no? Igualito con las mascotitas, ¿no es cierto? No, pero puede ser que más adelante ustedes puedan tener esa inquietud de investigar, ¿correcto? Porque a veces sucede eso, ¿no? Quieren investigar sobre algo, así como por ejemplo, tal vez, ¿no?, de algo que les gusta, algún hobby que tengan, ¿no es cierto? O de del fútbol, ¿no?, de los chicos de fútbol. O sea, a veces no se limitan solamente a decir, ¿quiénes son los? Yo soy de la yo soy de la Alianza. Entonces, ¿quiénes son los jugadores de la Alianza? Comienzo a investigar. ¿Cuáles son los jugadores de la Alianza? A ver, voy a ver los partidos de la Alianza, quiénes juegan mejor, quiénes son los mejores. A lo mejor yo puedo preguntar su vida familiar, qué sé yo, ¿no? Entonces estoy investigando, ¿no es cierto? Entonces, en algún momento ustedes también, de acuerdo a la carrera que ustedes sigan, ya sea de estomatología, enfermería, obstetricia, medicina humana, medicina veterinaria, nutrición, ¿no?, todo lo que engloba la ciencia de la salud, no solamente se limiten a la parte, ¿no?, de justamente como quien dice, la parte práctica propiamente dicha, sino a lo mejor tengan esa curiosidad de investigar un poquito más, y cuando hay una investigación dicen, quiero saber un poquito más cuáles son las características de esas proteínas, pero a nivel molecular. Entonces tenemos que saber de todas maneras cómo yo puedo caracterizar una proteína. ¿Cómo la puedo caracterizar? Generalmente ustedes en química, ¿cómo hacen? ¿No? ¿Cómo hacen sus titulaciones? Hacen presencia y ausencia en bioquímica también, ¿sí o no? Hay presencia de proteínas, ausencia, presencia. Pero si quieren cuantificar, ¿qué utilizan en química? ¿Qué equipo utilizan en bioquímica? El espectro fotónico. Entonces, si yo quiero saber la estructura de una proteína, ¿qué es lo que tengo que utilizar? ¿No? Difracción de rayos X. Con este equipo, mediante esta técnica que yo puedo conseguir, saber qué estructura tiene, ¿no? Porque ustedes ven la clara de huevo, y ustedes, por ejemplo, cuando rompen un huevo y ustedes ven la clara de huevo, ustedes me pueden decir qué conformación tiene. No, no es cierto. Solamente ven un líquido ahí todo así medio espeso, entre sólido y líquido, pero no pueden decirme cuál
cuántas hojas betas tiene, cuántas alfa hélices tiene esa proteína, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo lo puedo descubrir? Justamente por difracción de rayos X. Esa estructura alfa hélice se confirma a través de difracción de rayos X, y justamente hay algo muy importante que es la estructura secundaria más frecuente, ¿no? Entonces, en cualquier estructura, cualquier estudio que ustedes realicen, ¿no?, siempre van a encontrar mayor porcentaje, mayor concentración de estructuras secundarias, ¿no? ¿Y de qué forma es? Cilíndrica, ¿no? Porque forma así como un cilindro, algo así, ¿no es cierto? Está dando, girando. Su tamaño es aproximadamente de 45 angstrom, ¿qué más? Entonces, sus enlaces están para el lado derecho, o sea, son hélices de estrófilo. Entonces, hay 3,6 aminoácidos en cada vuelta, o sea, en cada vueltita hay una cierta cantidad de aminoácidos, las cadenas laterales se proyectan hacia afuera. Miren, todas esas características, todos esos detalles, yo lo puedo conseguir justamente con difracción de rayos X. Y ustedes me dirán, ¿y para qué necesito eso? ¿No es cierto? Habíamos dicho nosotros, correcto, de que cuando nosotros, por ejemplo, ¿no?, tenemos que desnaturalizar una proteína, necesito que esté en forma lineal, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces, ¿y por qué necesitaba que esté en forma lineal? Porque los nitrógenos de los enlaces peptídicos tienen que reaccionar con el cobre de la solución de, ¿cómo se llama esa solución? De Biuret, ¿no es cierto? Entonces, igualmente, ¿no?, a lo mejor yo necesito hacer un estudio en la que justamente esta estructura secundaria, que es la más frecuente, quiero saber qué cantidad hay, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor hay justamente un aminoácido que no está presente, y si no está presente es porque a lo mejor mi paciente tiene algún trastorno, que lo vamos a ver después, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que se descubre? ¿Cómo es que yo llego a decir, bueno, este paciente tiene Alzheimer? ¿Cómo fue que dijo que es Alzheimer? Correcto. Tiene que haber habido estudios de investigación, ¿sí o no?, para determinar, ¿no es cierto?, que hay esas placas que se van consolidando y finalmente no va a haber problemas a nivel de nuestro cerebro, ¿no es cierto?, que van a inducir a que tengamos, ¿no?, una enfermedad neurodegenerativa, ¿no?, que tenemos problemas en recordar, ¿no?, memoria corta, a corto plazo, que siempre, ¿no?, es una de las causas más notorias en las personas que inician esta enfermedad, ¿correcto? Entonces, ¿cómo es que llegaron a esa conclusión? Ustedes que habrán dicho, ay, ¿no vamos a llamar a Alzheimer? No, han hecho todos unos estudios, igual que ustedes también están en toda la capacidad y en todo el potencial de poder hacer un descubrimiento como ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo descubrieron la vacuna para el COVID? No siendo médicos simplemente prácticos, sino investigando, ¿no? ¿Cómo puedo investigar? ¿Qué características tiene este virus? ¿Cómo lo puedo contrarrestar? ¿Correcto? Entonces, eso también es interesante hacerlo, ¿ya? Entonces, en este caso, estas técnicas de difracción de rayos X son muy importantes porque nos van a permitir saber su estructura, ¿no?, para diferentes estudios, ¿ya? Entonces, es justamente, ¿no?, lo que se ve en las pantallas, ¿no?, en los resultados, que se llaman, salen los resultados a nivel de, ahora ya es todo, antes salían como hojitas, ahora ya todo es a niveles así como de espectrofotómetro, salen en la pantalla, ¿correcto? Antes teníamos que imprimir. Y miren acá, ya tenemos la estructura, en este caso miren todo este marañón. ¿Qué habrá más? A ver, alfa hélice, ¿no es cierto? A veces nosotros le hemos dicho, ay, qué bonito, ¿no? ¿Por qué lo habrán hecho así, no? Pero no sabemos que justamente es la estructura secundaria del tipo alfa hélice, ¿no? En este caso es la ferritina, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, 75% de residuos
fija y almacena el hierro de tal forma que esté disponible para otros procesos, ¿no? Separados, otro tipo de enfermedades. Entonces, también tenemos que saber justamente, ¿no?, qué función cumple en este caso la ferritina, ¿no?, que es un ejemplo de una estructura secundaria del tipo alfa-X. Pero aquí hay otro muy importante que siempre está con sí y está encajonado, ¿no es cierto? Entonces, aminoácidos que desestabilizan la estructura alfa-X, ¿correcto? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Porque debido a esto se pueden dar algunos tipos de enfermedades, algunos casos clínicos que vamos a ver más adelante. Vamos a trabajar los casos clínicos y ustedes van a dar los casos clínicos, cómo lo podemos, como hemos hecho la vez pasada, cómo lo pueden ustedes describir. Entonces, ¿qué aminoácidos desestabilizan las alfa-X? Por ejemplo, miren, la valina, la clomina y la isoleucina, ¿no? O sea, presentan ramificaciones. ¿Qué más? La serina, el aspartato y la asparagina, con grupos donadores puentes, ¿no? Compiten con los grupos carboxilo y amino. ¿Se dan cuenta? Entonces, serina, aspartato y asparagina desestabilizan ese tipo de estructura alfa-X. Entonces, ¿qué más? La prolina, justamente por no tener el grupo NH, el anillo que evita que se aumente el valor del punto isoeléctrico de una alfa-X. ¿Correcto? Entonces, la movilidad de esa proteína, ¿no es cierto? Entonces, todos estos aminoácidos, ¿qué van a hacer? Van a desestabilizar la estructura alfa-X. Entonces, yo ya he hecho preguntas sobre esto, porque también considero que es importante porque deriva en algunos casos clínicos, pero no lo voy a preguntar en este S1, pero es importante que ustedes vean. Son otras preguntas que voy a hacer. Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, eso es lo importante del que viene a clase, ¿no es cierto? El que viene a clase ya sabe algunas preguntas de la S1. Entonces estos son importantes saberlos y tener ese conocimiento, ¿no?, de que hay aminoácidos que van a desestabilizar una determinada estructura. En este caso, las alfa-X. Por eso está marcado, ¿no?, y como importante. ¿Ya? Entonces, continuando, ¿no es cierto?, tenemos aquí la alfa-hélice y hojas beta. Entonces, si tenemos la estructura beta o hoja plegada, que también es por otro nombre que se conoce, estamos viendo, ¿no?, que tiene cierto plegamiento y formato zigzag, ¿no es cierto?, como dice ahí. Entonces, y estos puentes de hidrógeno, estos puntitos que me están indicando que se están formando puentes de hidrógeno. Entonces, ¿y qué características tienen? Que las cadenas laterales, o sea, los grupos UCR, se van a colocar de forma alternada. Por eso es que se forma ese zigzag, ¿no?, esa estructura, ¿no? Entonces, la distancia entre aminoácido y aminoácido es 3,5 angstrom. Son características que ya también, ¿quién me va a dar? ¿Qué técnica? ¿Cómo voy a saber la estructura? Difracción de rayos X. Difracción de rayos X. Todo eso me va a permitir justamente saber qué características, ¿no?, a nivel molecular, estructural tiene, en este caso, la estructura secundaria del tipo hoja plegada o hoja B. ¿Ya? Entonces, cada cadenita está hecho de aproximadamente 6 aminoácidos como mínimo, ¿no? Entonces, son características muy detalladas que justamente gracias a esta técnica de difracción de rayos X yo puedo tener toda esta información. ¿Ya? Entonces, todas estas características son muy importantes, no está por demás, ¿no? Porque decir, ay, yo voy a sacar un poco de sangre y decir tiene proteína, no tiene proteína, ¿no? No, porque va a haber algún momento, alguna oportunidad que ustedes van a querer hacer un poquito más, contribuir con la ciencia de la salud, ¿no es cierto? Entonces, y ustedes mismos se les va a dar por descubrir, porque a lo mejor, quién sabe, a lo mejor les va a llegar una mascotita que a lo mejor ustedes se encariñan tanto y van a decir, ay, yo no quiero esa
enfermedad. Tengo que averiguar por qué no, el medicamento que le estoy dando no está dando buenos resultados, ¿no? Y ahí comienzo a leer, eso es investigación. No, tengo que cambiarle. A veces uno dice, no, este tratamiento parece que no está dando resultados, vamos a cambiar a otro. Así lo dice el médico a veces. ¿Y por qué lo dice? Porque justamente ha estado investigando, se pone a leer, investigar, y por qué no está dando resultados y cambia a otro tipo de medicamento. ¿Se dan cuenta? Entonces todo eso es parte de nuestro aprendizaje, hasta cuando estamos como profesionales, ¿no? Entonces aquí tenemos, dentro de la estructura secundaria, tenemos las vueltas y girovueltas, ¿no es cierto? Entonces, porque tenemos nosotros las alfa hélices, ¿no es cierto? Como tenemos acá, miren, tenemos acá, esta de acá, ¿cómo se llama? Ya, entonces, pero también tenemos, justamente tenemos acá, sí, ¿esto sería qué? Pero acá tenemos que tener algo para que, justamente para que dé vuelta, pues, ¿no es cierto? Porque no va a ser tan rígido, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo es de maravilloso nuestra estructura de proteínas, que justamente tenemos que tener algo que ayude justamente a que gire, ¿no?, todo este tipo de conformaciones. Entonces, justamente, ¿qué permite el cambio de dirección de la cadena peptídica? ¿Correcto? Entonces, todos estos ingredientes de aquí, vuelta giro. Entonces, ¿qué características tienen y cómo se todas estas características? Gracias a la detección de rayos X. ¿Correcto? Contienen residuos hidrofílicos, se encuentran en la superficie, obviamente allá. Se encontrarán en la superficie de las proteínas. ¿Por qué la superficie? ¿Por qué no? Porque si el ovillo está así, dice que está en la superficie. ¿Y por qué no está en la forma interna del ovillo? ¿Por qué creen? ¿Por qué? Se dice que se encuentra en la superficie de las proteínas. ¿Y qué más nos dice? Usualmente contienen residuos hidrofílicos. ¿Por qué estarán en la superficie y no en la parte interna? No se pueden mezclar. Claro, ¿no es cierto? Porque ¿se acuerdan ustedes que nosotros tenemos aproximadamente 75% de agua? Así no tomemos agua, ¿no es cierto? Estamos más o menos con un gran porcentaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos residuos hidrofílicos tienen afinidad con el agua, ¿no es cierto? Entonces, por eso están en la forma externa, ¿ya? Entonces, eso tenemos que ir, y si nosotros razonamos de esa forma, cuestionamos eso, no nos vamos a olvidar. ¿Cómo se llama todo eso? Pensamiento crítico, ¿no? Entonces, justamente cuando nosotros cuestionamos y razonamos, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está en la superficie y por qué no está adentro? ¿No es cierto? Es justamente porque hay afinidad, ¿no? Residuos hidrofílicos con todo el agua que nosotros tenemos como conformación, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que conectan las alfa hélices con las hojas B, ¿correcto? Entonces, estos movimientos vueltas con menores de 5 aminoácidos son llamados giros. Entonces, si hay aminoácidos, 4 aminoácidos, ¿cómo se llaman? Son llamados giros. Entonces, ¿dónde hay prevalencia en la glicina y la prolina? ¿Correcto? Entonces, hay algo muy importante, miren, ¿ah? Diferentes aminoácidos favorecen diferentes clases de estructuras secundarias. Entonces, ¿quién va a favorecer la estructura secundaria? La alanina, el glutamato y la leucina. La valina y la isoleucina favorecen la estructura beta. Y la glicina, asparagina y prolina tienen que estar presentes en los giros beta. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo quiero formar una estructura, vamos a hacer aquí. Uy, me olvidé de tener. Entonces vamos a hacer así un ejercicio, ¿ya? Entonces vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vayan acordando. ¿Correcto? Entonces,
Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Es una unidad de medida, es como decir centímetros, metros, y la unidad más pequeñita es un A y un cerito. Ejemplo, sea kilopeta. Ustedes me tienen que decir qué aminoácidos tengo que utilizar. Son 20 aminoácidos. ¿Ya? Entonces, secuencia de aminoácidos 20. Alfa hélice tiene que ser 60%. Entonces, 30% hoja beta y 10% giro beta. Aquí está la respuesta. Pero ustedes me tienen que decir. El primero que lo haga tiene un punto para el segundo. El primero.